Susurros en Sandringham. El gesto de Camila que encendió la furia de William y dejó a Charlotte en el centro de la tormenta. La mañana del 1 de enero de 2026 amaneció en Sandringham con esa claridad helada que en Escocia y en el este de Inglaterra parece prometer comienzos limpios. La escarcha cubría los jardines perfectamente cuidados, brillando bajo un sol pálido de invierno que se filtraba entre árboles centenarios, testigos silenciosos de décadas y siglos de reuniones reales. Dentro de la residencia, el ambiente era muy distinto al del ajetreo navideño, más íntimo, más contenido, casi reflexivo. El tradicional encuentro de Año Nuevo, menos grandilocuente que la Navidad pero igual de simbólico, estaba a punto de comenzar. Para el rey Carlos III, aquel día tenía un peso especial. Era su segundo Año Nuevo como monarca, y, a diferencia del anterior, llegaba cargado de una esperanza cautelosa. El 2025 había sido un año devastador para la familia, marcado por la crisis de salud de Catherine, princesa de Gales. Su diagnóstico de cáncer y el largo tratamiento habían dominado tanto la agenda pública como la vida privada de los Windsor. Verla allí, presente, recuperándose, era algo que nadie daba por sentado. Para todos, su sola presencia representaba una victoria silenciosa. Camila, como anfitriona, se había tomado su papel con extrema seriedad. Desde primera hora de la mañana supervisó cada detalle junto al personal. Arreglos florales, la disposición de la mesa, la atmósfera general. Su intención era clara: crear un entorno que combinara dignidad real y calidez familiar. Para ella, estas reuniones eran una oportunidad de demostrar su compromiso con la unidad del clan, demostrar que comprendía el delicado equilibrio entre protocolo e intimidad que exige la vida en la realeza. Quería que todo fuese perfecto. Un recordatorio de que, pese a las dificultades, seguían siendo una familia unida por algo más profundo que el deber institucional. William y Catherine llegaron poco antes del mediodía. El Range Rover avanzó lentamente por el camino de grava, con George, Charlotte y Louis visibles a través de las ventanillas, irradiando esa excitación infantil que surge cuando la rutina se rompe y algo especial está por suceder. William ayudó a bajar a Catherine con una delicadeza que hablaba de meses de cuidado extremo. Aunque ella se veía más fuerte y recuperada, su instinto protector no había disminuido. Al contrario, se había intensificado. No solo quería proteger a su esposa, sino también a sus hijos, blindarlos de cualquier elemento que pudiera alterar la frágil paz que habían logrado reconstruir. Charlotte, con apenas 9 años, saltó del coche con una energía contenida. Bajo el brazo llevaba una carpeta cuidadosamente envuelta, un proyecto en el que había trabajado durante semanas. La enfermedad de su madre la había afectado profundamente, pero no de la manera que muchos habrían esperado. En lugar de retraerse, Charlotte desarrolló una determinación férrea por aportar alegría y sentido a cada encuentro familiar. Había observado el sufrimiento de Catherine, la preocupación constante de William, y había madurado de golpe, sorprendiendo incluso a sus propios padres. Ese día estaba decidida a que su trabajo hiciera sonreír a todos. El ambiente inicial en Sandringham fue exactamente el que Carlos había imaginado. Cálido, sin resultar abrumador, festivo, sin la intensidad emocional de la Navidad. La princesa Ana llegó con su habitual eficiencia, ofreciendo abrazos breves pero sinceros. Observó a Catherine con la franqueza que la caracteriza, evaluando sin palabras su estado, y asintió con aprobación. La recuperación le sentaba bien, Había vuelto el color a sus mejillas, la luz a su mirada. El almuerzo transcurrió en el comedor más íntimo que el rey prefería para estas ocasiones, lejos de los grandes salones de estado. Las conversaciones se mantuvieron en terrenos seguros. George habló de sus estudios con el entusiasmo de un niño que ya muestra el sentido de la responsabilidad heredado de su padre. Louis, fiel a su estilo, arrancó sonrisas con observaciones espontáneas y desarmantes. Charlotte, en cambio, escuchaba más de lo que hablaba. Sus ojos brillaban con expectación. Estaba esperando el momento adecuado. Cuando retiraron los platos y el personal comenzó a preparar el café y el té, la familia se trasladó al salón. La estancia, iluminada por la luz invernal que entraba a raudales por los ventanales y calentada por el crepitar del fuego en la chimenea, parecía hecha a medida para esos momentos informales que definen la vida familiar real lejos de las cámaras. Ese era el instante que Charlotte había aguardado. Con manos cuidadosas recuperó su carpeta. William y Catherine cruzaron una mirada cómplice y sonrieron. Reconocían en su hija esa mezcla de nerviosismo y orgullo. Fuera lo que estaba a punto de presentar,
era evidente que significaba mucho para ella. Nadie en la habitación, ni siquiera la perspicaz Anna, podía imaginar que en cuestión de minutos, la calidez del encuentro se disiparía como calor escapando por una puerta abierta de golpe. El proyecto de Charlotte era impresionante para una niña de su edad. Se trataba de una presentación detallada sobre biología marina, ilustraciones hechas a mano de ecosistemas oceánicos, datos cuidadosamente escritos sobre la conservación de los arrecifes de coral y una serie de fotografías tomadas durante las vacaciones familiares en Escocia, donde había captado fauna costera. No era un trabajo escolar más, era el resultado de una curiosidad genuina, nacida tras ver un documental junto a su madre durante uno de los días buenos del tratamiento de Catherine. Mientras Charlotte explicaba su trabajo, su voz ganaba seguridad frase a frase. William sentía el pecho hincharse de orgullo. Eso era exactamente lo que él y Catherine habían intentado inculcar a sus hijos. Pasión auténtica, pensamiento independiente, compromiso con aquello que despierta interés real. George se inclinó hacia adelante, haciendo preguntas que demostraban atención sincera. Louis, aunque menos concentrado, miraba a su hermana con admiración. Catherine tenía los ojos ligeramente húmedos, no por tristeza, sino por la gratitud profunda que se siente al ver florecer a un hijo después de meses en los que la normalidad parecía un lujo inalcanzable. Apretó la mano de William, comunicando sin palabras todo lo que ambos pensaban. Mira lo que tenemos, mira lo que casi perdimos, mira lo que estamos protegiendo. Carlos sonreía, animando a Charlotte a explicar incluso los diagramas más complejos sobre los ecosistemas de mareas. Siempre había creído en fomentar los intereses de sus nietos, fueran cuales fueran. Todo parecía fluir, hasta que no. Fue entonces cuando Camila intervino. Sus palabras, según relatarían después quienes estaban presentes, no fueron pronunciadas con mala intención, pero sí con una ligereza que subestimó su impacto. Un comentario aparentemente inocente, una observación crítica sobre el enfoque del proyecto, bastó para cambiar el ambiente. Charlotte se quedó paralizada. La sonrisa se le congeló en el rostro. Los susurros comenzaron a recorrer el palacio casi de inmediato. William reaccionó en cuestión de segundos. La calma que había mantenido durante toda la jornada se evaporó. Su expresión se endureció, su postura cambió. Para él, no se trataba solo de un comentario desafortunado, era una línea cruzada. Después de todo lo vivido, después de la fragilidad emocional de sus hijos y de la lucha de Catherine, cualquier gesto que pudiera interpretarse como juicio hacia Charlotte resultaba intolerable. La tensión se hizo palpable en la sala. Sonrisas forzadas, miradas esquivas, lo que había comenzado como una celebración de nuevos comienzos, se transformó en un momento de confrontación silenciosa, cargado de resentimientos acumulados mucho antes de ese 1 de enero. Aquella tarde en Sandringham dejó claro que, bajo la superficie de la cordialidad real, seguían existiendo heridas abiertas. Y que, cuando se trata de proteger a sus hijos, William no está dispuesto a ceder ni un centímetro, ni siquiera ante la reina consorte. Charlotte, con apenas 9 años, había preparado con esmero un trabajo sobre biología marina y conservación ambiental. No era un pasatiempo improvisado, llevaba meses dedicando tiempo, curiosidad y esfuerzo a un tema que la apasionaba genuinamente. Para ella, aquel proyecto representaba mucho más que un ejercicio académico. Era una vía de escape, una forma de canalizar la ansiedad y la incertidumbre vividas durante el último año, marcado por la enfermedad de su madre, Catherine, y por la fragilidad que ese periodo imprimió en la vida familiar. Anne, situada cerca de la chimenea con una taza de té entre las manos, asintió con aprobación mientras escuchaba. Valoraba la meticulosidad y la exposición de Charlotte reflejaba exactamente eso: rigor, dedicación y una sorprendente madurez intelectual para su edad. Durante unos instantes, la atmósfera fue de orgullo compartido. William observaba a su hija con esa mezcla de emoción contenida y vigilancia constante que caracteriza a los padres que saben cuánto puede doler una palabra mal colocada. Fue entonces cuando intervino Camila. Al principio, nada pareció fuera de lugar. Su comentario comenzó como un reconocimiento a la minuciosidad del trabajo, al tiempo que debía haber requerido. Sin embargo, casi imperceptiblemente el tono cambió. La observación derivó en juicio. Sin decirlo de forma explícita, Camila dejó caer la insinuación de que quizá el tiempo de Charlotte podría haberse invertido mejor en actividades más tradicionales, aquellas históricamente asociadas a las jóvenes princesas: música, idiomas, artes refinadas.
las habilidades que durante generaciones habían definido la educación femenina dentro de la monarquía. El silencio que siguió fue denso. Charlotte, que segundos antes irradiaba entusiasmo, quedó visiblemente confundida. Miró a su abuela buscando una señal clara. ¿Estaba siendo elogiada o criticada? Esa duda, reflejada en sus ojos, atravesó a William como un cuchillo. Él permaneció inmóvil, pero Catherine percibió al instante cómo la tensión se apoderaba de su cuerpo. La mano de William, que sostenía la suya, se cerró con fuerza, apenas perceptible para cualquiera que no lo conociera bien. Anne, siempre atenta a los matices, dejó su taza con un gesto deliberadamente lento. Había captado el subtexto. Camila, aparentemente ajena al impacto de sus palabras, continuó hablando. Insistió en la importancia de las habilidades tradicionales, en cómo a lo largo de la historia, las niñas de la realeza habían sido guiadas hacia ciertos intereses considerados apropiados. No había dureza explícita, ningún reproche directo, pero el mensaje era claro. La ciencia y la conservación parecían, desde su perspectiva, menos adecuadas que las disciplinas artísticas y sociales valoradas en su generación. La ilusión de Charlotte comenzó a marchitarse, bajó la mirada hacia las páginas que había preparado con tanto cuidado. William observó, impotente, cómo la confianza de su hija se desvanecía en tiempo real. Aquella niña que había demostrado una fortaleza extraordinaria durante los meses más duros, que había transformado el miedo en curiosidad productiva, estaba recibiendo ahora el mensaje de que su pasión no era la correcta. El instinto protector de Catherine se activó de inmediato. Se movió sutilmente, acercándose más a Charlotte, marcando físicamente el límite que estaba dispuesta a defender. Sin embargo, guardó silencio. Sabía que la respuesta de William sería crucial. Se trataba de su familia, de la esposa de su padre, y de dinámicas que trascendían ese instante concreto. George, siempre más observador de lo que muchos creen, notó el cambio en su padre. Aunque no podía ponerlo en palabras, percibió que algo se había quebrado. Louis, en cambio, ajeno todavía a esas corrientes subterráneas, seguía entretenido con un pequeño juguete. Anne decidió intervenir con la diplomacia que la caracteriza. Habló de la importancia de la alfabetización científica, del papel fundamental de la conservación como eje del compromiso real en el futuro. Sus palabras fueron medidas, diseñadas para apoyar a Charlotte, sin contradecir frontalmente a Camila. Todos comprendieron la maniobra, un intento de salvar la conversación antes de que el daño fuera mayor. Charles también trató de reconducir la situación. Volvió a elogiar el trabajo de su nieta, subrayando su dedicación y esfuerzo. Pero su intervención resultó insuficiente, como un vendaje colocado sobre una herida que ya había penetrado demasiado profundo. Desde el punto de vista de Camila, según relatan fuentes cercanas, no hubo intención de herir. Ella creía estar ofreciendo orientación, compartiendo la sabiduría adquirida tras décadas de vida dentro de una institución rígida. Pero en familias donde el peso de la historia y las expectativas no resueltas se acumulan, la distancia entre intención e impacto puede ser abismal. El momento quedó suspendido, cargado de una conciencia colectiva de que algo había cambiado. Entonces, William se puso de pie. Sus movimientos fueron controlados, pero la furia contenida era inconfundible. Con voz baja, firme, pidió hablar con Camila en privado. No más tarde, no cuando las aguas se calmaran, en ese instante. Lo que siguió fue relatado después en susurros por el reducido personal presente y analizado en clave por asesores de alto nivel. Porque Camila, lejos de retroceder, añadió un tercer comentario que transformó la incomodidad en algo imperdonable. Afirmó, con la seguridad que otorgan los sistemas inamovibles, que los intereses de Charlotte en la biología marina y la ciencia ambiental, aunque loables en abstracto, eran una distracción frente a las habilidades esenciales que una joven princesa debía cultivar. La implicación fue devastadora. La ciencia no era adecuada para alguien de su posición. Incluso la conservación, tan central en el legado del propio rey Charles, parecía inapropiada cuando era abrazada por su nieta. Pero lo más grave llegó con la comparación final. Camila evocó con aprobación cómo las niñas reales de generaciones anteriores se habían centrado en música, costura, idiomas y modales sociales. Habilidades que preparaban para una presencia ornamental más que para una contribución sustantiva. Competencias que habían mantenido a las mujeres reales en roles secundarios, mientras los hombres interactuaban con el mundo de forma significativa. Ese comentario no solo cuestionó los intereses de Charlotte, sino todo aquello que William y Catherine habían construido. Una crianza basada en la curiosidad, una educación que prioriza la pasión sobre el protocolo y un futuro donde su hija pudiera ser tan intelectualmente libre y relevante como sus hermanos.
El rostro de Charlotte mostró entonces algo más que confusión. Dolor. El tipo de herida que se produce cuando un adulto en quien confías sugiere que aquello que más amas de ti es un defecto. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se permitió derramar. Buscó a su madre con la mirada. Catherine reaccionó sin dudar. Se acercó a su hija y apoyó la mano en su hombro. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Seguridad, validación, amor incondicional. Un mensaje silencioso pero claro. Eres suficiente. Tus intereses importan. Tu pasión es fortaleza. William, rígido, con los puños cerrados, apenas contenía la rabia. Anne, observándolo, sintió un destello de preocupación. Había visto a su sobrino enfadado antes, pero nunca así. George tomó la mano de su hermana, un gesto de solidaridad que, en ese contexto, resultó desgarrador. Louis levantó la vista, desconcertado. Para quienes habían dedicado su vida al servicio de la corona, el desencanto no era nuevo. Durante años, algunas figuras clave habían observado cómo las contribuciones de las mujeres eran sistemáticamente minimizadas, cómo jóvenes brillantes eran orientadas hacia papeles meramente decorativos, y cómo el talento femenino se sacrificaba en nombre de la conveniencia y el decoro. La lucha contra esas limitaciones había sido silenciosa, constante y, en muchos casos, solitaria. Existía la esperanza, quizá ingenua, de que los errores de generaciones pasadas no se repetirían con las nuevas. Por eso, escuchar a Camila articular una visión de la feminidad real anclada en viejos esquemas fue percibido no solo como una decepción personal, sino como una auténtica traición simbólica. No se trataba únicamente de Charlotte, una niña curiosa y apasionada, sino de todas las mujeres que habían luchado durante décadas contra las barreras de género impuestas por la institución. Aquellas palabras resonaron como un eco del pasado que muchos creían superado. Carlos, atrapado en un rol imposible, esposo, padre, rey y abuelo al mismo tiempo, comprendió de inmediato que la situación había escalado más allá de una simple discrepancia familiar. Su esposa acababa de cuestionar públicamente la crianza de su hijo, de minimizar los intereses y la inteligencia de su nieta, y de hacerlo invocando un modelo de feminidad real que él mismo había intentado modernizar, aunque de forma imperfecta a lo largo de su vida. Los miembros del personal presentes, 2 lacayos y un secretario privado situados discretamente junto a la puerta, fueron testigos mudos de una escena sin precedentes. Las familias reales discuten, por supuesto. Los desacuerdos existen y suelen resolverse lejos de miradas indiscretas. Pero un enfrentamiento tan abierto, con una menor como eje del conflicto y con los valores futuros de la monarquía en juego, era algo extraordinario. Mantuvieron los rostros impasibles, la mirada fija en un punto neutro, pero absorbieron cada palabra, cada gesto, conscientes de que aquello redefiniría las dinámicas familiares mucho más allá de esa tarde. Camila, al percatarse de que algo había salido gravemente mal, intentó matizar su postura. Sin embargo, cuando una aclaración se construye sobre los mismos cimientos defectuosos, no hace sino profundizar la herida. Habló de tradición, de la necesidad de preparar a Charlotte para su rol real, del valor de los métodos probados en la crianza de niños de la realeza. Pero cada intento de suavizar el golpe confirmaba lo que Guillermo había entendido desde el primer momento. Camila no aceptaba, o no comprendía, que la vida de sus hijos sería distinta a la de generaciones anteriores. Para Guillermo, el futuro de su hija no estaría limitado por nociones obsoletas de lo que una niña debería hacer. Charlotte necesitaría habilidades propias de una realeza moderna: alfabetización científica, pensamiento crítico, compromiso real con asuntos sustantivos. No solo logros ornamentales heredados de otra época. En ese instante, la verdad se volvió ineludible. No se trataba de un malentendido diplomático. Era un choque frontal de valores, una colisión entre la monarquía que Camila había aprendido a sobrevivir y la que Guillermo estaba decidido a construir. Carlos, fiel a décadas de experiencia en la gestión de conflictos familiares, intentó desescalar la situación. Sugirió un momento para respirar, posponer la conversación, dejar que el té y el tiempo apaciguaran los ánimos. Era la reacción de un rey acostumbrado a ganar tiempo, a enfriar tensiones. Pero Guillermo no estaba dispuesto a esperar. Su hija acababa de escuchar, frente a sus hermanos y a su madre convaleciente, que su curiosidad intelectual era inapropiada para una niña de su posición, y no permitiría que la cortesía encubriera una falta de respeto tan profunda. La autoridad en su voz dejó claro que no se trataba de un príncipe joven pidiendo permiso, sino del futuro rey estableciendo un límite. Catalina,
Comprendiendo la gravedad del momento, reunió a sus 3 hijos con una eficiencia silenciosa. Susurró palabras solo para Charlotte y condujo a los niños a una sala contigua. Jorge se marchó a regañadientes, mirando atrás con preocupación. Charlotte caminó mecánicamente, con la alegría extinguida. Luis, confundido, se aferró a la mano de su madre. Al cruzarse con Guillermo, una sola mirada bastó. Ella lo apoyaba por completo. Ana, en lugar de retirarse, se situó junto a la chimenea. Su presencia era una declaración. En situaciones así, su papel era crucial. Testigo, mediadora y, llegado el caso, árbitro. Su lealtad era a la institución, pero sus simpatías estaban claramente del lado de Guillermo. Con la puerta cerrada y el salón repentinamente más pequeño, Guillermo habló con una furia contenida. Su primera frase fue tan simple como definitiva. Esa es mi hija. 3 palabras que establecieron un límite infranqueable. Expuso, con precisión implacable, que nadie tenía derecho a cuestionar los intereses de sus hijos, ni a imponer expectativas de género caducas. Serían educados para ser curiosos, apasionados y libres de las limitaciones que habían encorsetado a generaciones anteriores. Camila intentó justificar sus palabras como preocupación protectora, apelando a su propia experiencia bajo el escrutinio público. Pero Guillermo rechazó ese marco. No enseñaría a sus hijos a hacerse pequeños para evitar críticas. No permitiría que el género definiera su curiosidad intelectual. Y sobre todo, no aceptaría que la pasión científica, defendida durante toda su vida por su propio padre, fuera considerada inapropiada para su hija. El conflicto trascendía un proyecto de biología marina. Representaba 2 filosofías opuestas sobre infancia, deber y sentido de la vida real. Guillermo recordó el año devastador que acababan de atravesar, la enfermedad de Catalina, y cómo Charlotte había canalizado su miedo en ese proyecto científico. Lo que Camila había desestimado no era un simple pasatiempo, había sido un salvavidas emocional. Ana rompió finalmente su silencio con una frase contundente. El pasado no podía encadenar el futuro. Los intereses de Charlotte no solo eran aceptables, eran admirables, y quien no pudiera entenderlo no tenía lugar en la monarquía que estaba por venir. La escena que se desarrolló en el salón principal de Sandringham el día de Año Nuevo no fue un simple desacuerdo familiar ni una discusión pasajera propia de una convivencia prolongada bajo el mismo techo. Fue, más bien, el estallido inevitable de tensiones acumuladas durante años, una confrontación cargada de historia, silencios incómodos y visiones irreconciliables sobre el futuro de la monarquía británica y, sobre todo, sobre la forma en que deben crecer quienes algún día la representarán. Camila, enfrentada de golpe al peso real de sus palabras y a las consecuencias que habían tenido, apareció visiblemente afectada. Estaba conmocionada. Eso era evidente para todos los presentes. Sin embargo, quedó flotando una ambigüedad imposible de ignorar. La sacudida emocional provenía de haber comprendido que había herido profundamente a Charlotte o del impacto brutal de la reacción de William. Esa duda, esa falta de claridad sobre si Camila entendía de verdad qué había hecho mal, cerró de inmediato cualquier puerta a una reconciliación rápida. William, con una serenidad férrea que contrastaba con la intensidad de la situación, trazó una línea que no admitía interpretaciones. A partir de ese momento, dejó claro, las conversaciones sobre la crianza de sus hijos, sus intereses, su educación, sus pasiones y su futuro, no estarían abiertas a la opinión de nadie que no fuera él mismo y Catherine. Camila podía ocupar el lugar de abuela, un rol afectivo y cercano, pero no sería guía, crítica ni instructora de lo que significaba vivir una vida real. Esas decisiones pertenecían únicamente a los padres. La línea estaba dibujada, y todos en esa habitación entendieron que cruzarla de nuevo no sería fácil. La confrontación no surgió de la nada, fue el resultado de años de desacuerdos soterrados, de sugerencias envueltas en cortesía, de resentimientos que se habían ido depositando lentamente bajo la superficie de reuniones familiares aparentemente armoniosas. Para quienes habían sabido leer entre líneas, las señales estaban ahí mucho antes de que los comentarios de Camila sobre el proyecto de biología marina de Charlotte hicieran estallar la situación. La raíz del conflicto entre William y Camila, sobre cómo debían criarse los niños reales, se remonta a los primeros años de George. En aquel entonces, William y Catherine intentaban encontrar su equilibrio como padres primerizos bajo un escrutinio mediático implacable. Camila ofrecía consejos que reflejaban una visión generacional muy distinta, menos exposición pública, una educación centrada desde temprano en el protocolo y la tradición, una distancia cuidadosamente mantenida entre los niños
y cualquier atisbo de normalidad. William solía escuchar con educación y declinar, sin confrontar abiertamente la autoridad implícita de Camila, para opinar. Catherine, en cambio, observaba y anotaba mentalmente cada comentario. Ella, que había llegado desde fuera del sistema, sabía de forma visceral lo que significaba una infancia normal y estaba decidida a que sus hijos conservaran tanto de esa experiencia como sus posiciones lo permitieran. Cada sugerencia que apuntaba a hacerlos más pequeños, más silenciosos, más convencionales, le provocaba una incomodidad profunda. El nacimiento de Charlotte intensificó tensiones que ya existían. Los comentarios de Camila sobre la crianza de una hija real estaban cargados de supuestos que incomodaban tanto a William como a Catherine. Un énfasis excesivo en la apariencia, en ser decorativa y diplomática antes que sustancial y comprometida. La idea de que su educación debía diferir de la de George, no por capacidades individuales, sino por expectativas de género propias de otra época. La princesa Ana observó este desarrollo con creciente preocupación. Reconocía en la postura de Camila las mismas limitaciones que habían marcado su propia infancia, los mismos moldes que la habían empujado hacia un papel ceremonial cuando ella había luchado toda su vida por un compromiso activo y significativo. Ana había esperado que las batallas de su generación allanaran el camino para Charlotte y para las niñas reales que vendrían después. En cambio, veía cómo se intentaba resucitar un marco que ella había pasado décadas resistiendo. La tensión alcanzó un nuevo nivel durante la enfermedad de Catherine. En los meses más oscuros, cuando el tratamiento contra el cáncer dominaba cada aspecto de sus vidas, y William se encontraba dividido entre apoyar a su esposa y cumplir con sus deberes institucionales, los comentarios de Camila revelaron una desconexión profunda con la realidad emocional de la familia. Sugirió en más de una ocasión que quizá los niños debían ser protegidos por completo, enviados lejos durante los peores momentos, alejados de la enfermedad de su madre. William rechazó esa idea de forma absoluta. Él y Catherine habían tomado decisiones cuidadosas sobre cuánto compartir con sus hijos, equilibrando la honestidad con información adecuada a su edad. Querían que George, Charlotte y Louis supieran que su madre estaba enferma, sí, pero también que luchaba, que la familia estaba unida y que la presencia y el amor importaban más que fingir que nada ocurría. Las leves sugerencias de Camila, aunque posiblemente bien intencionadas, fueron percibidas como otro intento de priorizar la apariencia sobre la conexión auténtica, sobre la que, en el fondo, el conflicto era aún más personal. William nunca había aceptado del todo a Camila en el papel que ahora ocupaba, no tanto por la historia con su madre, aunque esa sombra seguía presente, sino porque discrepaba profundamente de su forma de entender el deber real. Camila había sobrevivido al sistema adaptándose a él, conformándose, demostrando paciencia. William respetaba ese camino, pero no quería replicarlo. Su objetivo era cambiar el sistema, no enseñar a sus hijos a sobrevivir en él sin alterarlo. Charles, atrapado entre su esposa y su hijo, intentó durante años mediar entre ambas filosofías. Entendía a Camila porque había vivido ese enfoque, pero también creía en la visión de William y sabía que la monarquía que su hijo heredaría debía ser distinta. El problema era que aceptar la validez de ambas posturas no resolvía su incompatibilidad esencial. Cuando la fachada se derrumbó, la partida de Sandringham se produjo mucho antes de lo previsto. Lo que debía ser una tarde cuidadosamente orquestada, se transformó en una salida precipitada, con el personal intentando mantener las apariencias mientras el ambiente se tensaba de forma evidente. William, con el rostro endurecido, reunió a su familia. Catherine, pálida pero serena, centró toda su atención en los niños, especialmente en Charlotte, cuya alegría inicial había sido reemplazada por una tristeza confundida. El trayecto de menos de 15 minutos hasta Anmer Hall se sintió interminable. George guardaba silencio, consciente de que algo grave había ocurrido. Louis, agotado por la carga emocional que no lograba comprender, se durmió sobre el hombro de su madre. Charlotte observaba el paisaje invernal con su carpeta de biología marina aferrada al pecho como un escudo. Ya en casa, William y Catherine hicieron lo que hacen los padres cuando sus hijos han sido heridos. Crearon un refugio. En la sala más informal, lejos del protocolo, Catherine se sentó junto a Charlotte y mantuvieron una conversación que jamás se hará pública, pero que la niña recordará toda su vida. Le explicaron, con palabras adaptadas a sus 9 años, que sus intereses eran valiosos, que su curiosidad por la ciencia y la conservación era admirable, y que nadie, sin importar su título,
tenía derecho a decirle que su pasión era inapropiada. William, observando el rostro de su hija, sintió cómo su furia se transformaba en algo más complejo, una tristeza profunda. Tristeza, porque en pleno 2026, su hija aún necesitaba que le aseguraran que su inteligencia no era un defecto. Tristeza porque la institución que algún día lideraría seguía arrastrando expectativas que minimizaban a la mitad de sus miembros por razones de género. Tristeza por la distancia entre la monarquía que imaginaba y la que realmente existía. De vuelta en la residencia principal, Charles y Camila enfrentaron su propio momento de verdad. El rey, tras pasar 1 hora en su estudio, se reunió con su esposa. La conversación fue una de las más difíciles de su matrimonio. Charles, con una delicadeza que hacía más profunda la crítica, dejó claro que no podía defender lo que Camila había dicho a Charlotte. El mundo había cambiado, le explicó, y sus nietos vivirían una versión de la vida real que ninguno de los dos comprendía del todo. Camila respondió desde la complejidad de su experiencia. Nunca había querido herir a Charlotte. Creía, sinceramente, que estaba ofreciéndole una protección basada en lo que ella misma había sufrido. En su mundo, las mujeres reales que se salían del guión pagaban precios altos. Quería evitarle ese dolor, no causarle otro distinto. Charles la ayudó a ver lo que William intentaba transmitir, que la protección a través de la limitación no es protección. Enseñar a Charlotte a ser más pequeña y más silenciosa no la blindaría de la crítica, solo la dejaría sin la armadura de una pasión auténtica cuando esa crítica llegara, como inevitablemente llegaría. Ana, fiel a su estilo directo, fue aún más clara al hablar con su hermano después de la cena. Le dijo que Camila se había equivocado, que la ira de William estaba justificada y que, si la familia no podía aceptar que la generación de Charlotte abordaría el deber real de otra manera, quizá la monarquía no merecía sobrevivir a la próxima era. Sus palabras eran duras, pero estaban cargadas con el peso de toda una vida luchando contra las mismas limitaciones que ahora volvían a emerger. Lo ocurrido en Sandringham no fue solo un conflicto familiar. Fue un espejo incómodo de una institución atrapada entre el pasado y el futuro, y de una niña que, con una carpeta de biología marina entre las manos, se convirtió, sin quererlo, en el símbolo de ese choque histórico.